La puerta se abrió apenas una rendija, y el rostro de mi hija Mariela apareció detrás de ella como una barrera de hielo. Sus ojos, que una vez me miraron con admiración infantil, ahora me atravesaban con desprecio puro. El aroma de pavo asado y canela escapaba por esa pequeña abertura, mezclándose con el frío diciembre que me golpeaba la espalda. Las luces navideñas del vecindario parpadeaban a mi alrededor, creando un contraste cruel entre la alegría de la temporada y la amargura que se respiraba en ese umbral. ¿Qué haces aquí, papá? Su voz sonaba cansada, como si mi presencia fuera una molestia más en su día perfecto. No había ni rastro de la niña que solía correr hacia mí gritando «Papi llegó», cuando regresaba del trabajo cada tarde. Levanté la pequeña caja envuelta que traía para mis nietos. El papel dorado temblaba ligeramente en mis manos callosas, las mismas manos que construyeron esta casa ladrillo por ladrillo hace 20 años. Es Nochebuena, Mariela. Pensé que podríamos pasar un rato juntos, como familia. No. La palabra salió de sus labios como una bofetada seca. No puede seguir apareciendo así, sin avisar. Ya hablamos de esto. Detrás de ella escuché las risas de la familia, el tintineo de copas de cristal, la música navideña que solía llenar también mi casa cuando éramos felices, cuando Braulio aún vivía y las cosas tenían sentido. Son mis nietos también, murmuré, sintiendo como las palabras se desvanecían en el aire helado. A través de la rendija pude ver una esquina del árbol de Navidad, el mismo lugar donde solíamos colocar el pesebre que talló mi hermano mayor cuando yo era apenas un muchacho. Mariela abrió más la puerta, pero no para dejarme pasar. Su cuerpo bloqueaba completamente el acceso, como un guardia protegiendo un territorio prohibido. Pude ver detrás de ella la mesa perfectamente decorada con manteles blancos y servilletas rojas, las luces parpadeantes del árbol que yo mismo había colocado en esa esquina tantas navidades atrás, los rostros alegres de una familia que ya no me incluía. La casa que construí con mis propias manos ahora me rechazaba a través de los ojos de mi propia sangre. Álvaro, mi yerno, levantó su copa de vino hacia mí desde el comedor con una sonrisa burlona que no se molestó en disimular. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, en el lugar que una vez fue mío, como un rey en su trono usurpado. Sus padres, Esmeralda y Flavio, ocupaban las sillas donde solían sentarse Braulio y yo durante las cenas familiares. Ni siquiera voltearon a mirar hacia la puerta, como si yo fuera un fantasma indigno de su atención. Escúchame bien, dijo Mariela, bajando la voz pero afilando cada palabra como un cuchillo recién forjado. Somos más felices sin ti. Vete de aquí ahora. No arruines esta noche para todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta el viento pareció detenerse para escuchar el sonido de mi corazón quebrándose. Vi a Paulina, mi nieta de 16 años, asomarse curiosa desde la sala con sus ojos grandes y expresivos, tan parecidos a los que tenía Mariela a su edad. Pero Álvaro la jaló del brazo bruscamente para alejarla de la escena, susurrándole algo al oído que la hizo fruncir el ceño y alejarse. Hugo, mi nieto menor de 14 años, ni siquiera sabía que su abuelo estaba en la puerta rogando por un lugar en su propia familia. El frío de diciembre se intensificó, colándose por mi abrigo viejo y recordándome que estaba completamente solo en esta noche que debería ser de unión. Las casas vecinas brillaban con decoraciones navideñas, y a través de sus ventanas se veían familias reunidas, abrazándose, riendo juntas. Todo lo que yo había perdido. Asentí lentamente. No con resignación, sino con una calma extraña que me sorprendió a mí mismo. Está bien, mija. Las palabras salieron de mi boca con una serenidad que no sentía por dentro. Me di vuelta y caminé hacia mi viejo auto estacionado bajo el farol amarillento que parpadeaba de manera intermitente. Cada paso resonaba en el concreto mojado como un martillo golpeando metal, marcando el ritmo de mi humillación. Sentí los ojos de Mariela siguiéndome hasta que cerró la puerta con un golpe seco que cortó definitivamente el hilo invisible que nos unía, el mismo hilo que yo había tejido con años de sacrificio, trabajo y amor incondicional. Me senté en el asiento desgastado del conductor y saqué mi teléfono celular. Mis dedos, entumecidos por el frío y la emoción, temblaron ligeramente mientras marcaba un número que conocía de memoria. Al tercer timbre, una voz profesional y familiar contestó del otro lado. Rosario, soy Evaristo, dije con voz tranquila, mirando hacia la casa donde las siluetas de mi familia se movían felizmente sin mí. Creo que es hora. ¿Estás completamente seguro, Evaristo?, preguntó la abogada con tono serio. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Las cosas cambiarán para siempre. Miré hacia la casa donde las luces navideñas brillaban en las ventanas como burlas silenciosas, donde mi familia celebraba sin mí,
donde mi propia hija acababa de arrancarme el corazón de cuajo y pisotearlo en el umbral de lo que una vez fue mi hogar. Completamente seguro. Ven ahora, por favor. Perfecto. Estaré ahí en 20 minutos exactos. ¿Tienes las llaves contigo? Sonreí por primera vez en meses mientras palpaba el llavero en mi bolsillo derecho, sintiendo el peso familiar del metal frío. Las he tenido siempre, Rosario. Siempre. Colgué y esperé en silencio, observando cómo la lluvia comenzaba a golpear el parabrisas con gotas cada vez más gruesas. Adentro de la casa, la fiesta continuaba sin interrupciones. Álvaro había subido el volumen de la música, como celebrando mi partida, como si mi ausencia fuera el mejor regalo de Navidad que pudiera recibir. Pero ellos no sabían lo que yo sabía. No sabían lo que mi hermano Braulio había hecho por mí en silencio antes de morir. No sabían que esa casa donde ahora me rechazaban, tenía mi nombre grabado en las escrituras desde hace 15 años. Exactamente 20 minutos después, un auto negro se detuvo detrás del mío bajo la lluvia que ahora caía con fuerza. Rosario bajó con un portafolio de cuero y una expresión seria que conocía bien. Se acercó a mi ventanilla empañada. ¿Listo para recuperar lo que es tuyo?, preguntó, ajustándose el abrigo. Salí del auto y juntos caminamos hacia la puerta principal. Esta vez, no iba a tocar el timbre como un mendigo pidiendo limosna en su propia casa. Esta vez, iba a usar mis llaves. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te dejó de lado, que te convirtieron en un extraño en tu propia historia, entonces entenderás por qué lo que hice a continuación cambió todo para siempre. La llave giró suavemente en la cerradura, produciendo ese clic familiar que había escuchado miles de veces a lo largo de 20 años. Pero esta vez sonó diferente, como si la casa misma hubiera suspirado de alivio al sentir a su verdadero dueño de regreso. Rosario me siguió en silencio mientras empujaba la puerta principal, y el calor del interior nos envolvió como un abrazo que había estado esperando demasiado tiempo. El sonido de nuestros pasos sobre el piso de madera que yo mismo había instalado hizo que las conversaciones se detuvieran abruptamente. Mariela se volteó desde la cocina con los ojos desorbitados, sosteniendo una bandeja de galletas navideñas que casi se le cae de las manos. Álvaro se levantó de su silla con la boca abierta, derramando vino tinto sobre el mantel blanco que había pertenecido a mi madre. ¿Cómo entraste?, gritó Mariela, dejando caer la bandeja sobre la mesa con un estruendo metálico. No tienes derecho. Rosario se adelantó, abriendo su portafolio con movimientos precisos y profesionales. Buenas noches. Soy la licenciada Rosario Mendoza, y tengo algunos documentos importantes que revisar con ustedes. Pero yo no estaba pensando en documentos ni en confrontaciones legales. Mi mente había viajado 30 años atrás, a una Nochebuena muy diferente, cuando mi hermano mayor Braulio me había enseñado el verdadero significado de la familia. Yo tenía apenas 35 años entonces, acababa de divorciarme, y Mariela era una niña de 8 años que lloraba porque su mundo se había desmoronado. Braulio tenía todo lo que yo no tenía, una empresa próspera, una familia estable, el respeto de todos en el pueblo. Yo era apenas un albañil que trabajaba de sol a sol para mantener a mi hija después del divorcio. Esa Nochebuena, llegué a su casa sintiéndome derrotado, con la ropa manchada de cemento y las manos ásperas por el trabajo duro. Hermano, me había dicho Braulio mientras servía ponche caliente en la cocina de su casa grande, ¿sabes cuál es la diferencia entre un hombre que construye casas y un hombre que construye hogares? Yo negué con la cabeza, demasiado cansado para filosofías. El que construye casas trabaja con ladrillos y cemento. El que construye hogares trabaja con amor y sacrificio. Tú, Evaristo, construyes hogares. En ese momento no entendí sus palabras. Estaba demasiado hundido en mi propia miseria, preguntándome cómo iba a darle a Mariela todo lo que merecía con el poco dinero que ganaba. Pero Braulio siguió hablando, mientras pequeña Mariela jugaba con sus primos en la sala. Esta casa donde vivimos, continuó mi hermano mayor, señalando las paredes que lo rodeaban, la compré con dinero. Pero nunca será realmente mía. ¿Sabes por qué? Se acercó y puso su mano grande sobre mi hombro. Porque no la levanté con mis propias manos. No lloré sobre cada ladrillo. No me corté los dedos instalando cada tubo. Esa casa que estás construyendo para Mariela, esa sí será tuya para siempre. Recordé esa conversación ahora, parado en la sala donde Álvaro me miraba con odio, donde mis propios nietos me observaban como si fuera un intruso. Esta casa había nacido de mis manos callosas, de mis rodillas sangrantes, de mis noches sin dormir calculando cada dólar para comprar materiales. Cada pared tenía mi sudor mezclado en el cemento. Braulio había muerto 5 años atrás,
pero antes de partir había hecho algo que yo descubrí solo después del funeral. Durante los últimos 15 años de su vida, sin decirme nada, había estado pagando en secreto una póliza de seguro y había transferido legalmente la propiedad de esta casa a mi nombre. Su abogado, Rosario, me había explicado todo después del entierro. Tu hermano sabía que algún día ibas a necesitar esto, me había dicho entonces. Conocía a Álvaro mejor que tú. Sabía que llegaría el momento en que intentarían quitarte todo. En aquel momento pensé que Braulio exageraba. Mariela era mi niña, mi princesa. Jamás me haría daño. Pero mi hermano mayor había visto algo que yo me negaba a aceptar. Mi hija estaba cambiando, influenciada por un hombre que veía en mí solo un obstáculo para sus ambiciones. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó Paulina con voz temblorosa, acercándose desde la escalera. Sus ojos tenían esa misma expresión de confusión que había visto en Mariela tantos años atrás, cuando el mundo de los adultos le parecía incomprensible y amenazante. Quédate donde estás, le gritó Álvaro, pero yo di un paso hacia mi nieta. Ven acá, Paulina, dije con voz suave. Ella me miró, luego miró a sus padres, claramente dividida entre dos lealtades. Finalmente, con pasos vacilantes, se acercó hasta donde yo estaba. ¿Por qué mamá está tan enojada?, susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera escuchar. A veces los adultos nos confundimos, mija, pero todo va a estar bien. Le acaricié el cabello, y por un momento sentí la misma ternura que había sentido cuando Mariela tenía su edad, cuando me veía como su héroe, cuando corrían hacia mí cada vez que tenía miedo. Rosario había terminado de organizar sus documentos sobre la mesa del comedor, desplazando los platos y copas navideñas. Señor Álvaro, señora Mariela, necesito que revisen estos papeles cuidadosamente. No vamos a revisar nada, declaró Álvaro, cruzándose de brazos. Este hombre no tiene derecho a estar aquí. Voy a llamar a la policía. Por favor, hágalo, respondió Rosario con una sonrisa tranquila. Será interesante explicarles por qué está amenazando al dueño legal de esta propiedad. Vi cómo el color se drenaba del rostro de Mariela. Sus ojos se movían entre los documentos que Rosario había desplegado y mi cara, buscando alguna explicación que no llegaba. Hugo, mi nieto menor, había bajado silenciosamente y se quedó parado junto a la escalera, observando toda la escena con la curiosidad típica de un adolescente. Eso es imposible, murmuró Mariela. Esta casa, nosotros vivimos aquí. Tú te fuiste después del divorcio. Me fui de esta casa porque quería darte espacio para que fueras feliz con Álvaro, respondí, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo en mi garganta. Pero nunca dejé de ser el dueño. Tu tío Braulio se aseguró de eso. La mención del nombre de mi hermano hizo que Mariela se tambaleara ligeramente. Ella había adorado a Braulio, lo había visto como el padre próspero y exitoso que yo nunca pude ser. Nunca supo que él había usado su dinero para protegerme, para asegurar que yo tuviera algo sólido bajo los pies cuando llegara el momento difícil. Si alguna vez tuviste un hermano mayor que te protegió cuando eras vulnerable, que vio peligros que tú no podías ver, entonces entenderás por qué esa noche cambió el rumbo de todo lo que creía sobre mi familia. Los años que siguieron a esa revelación fueron como ver a mi propia hija transformarse en una extraña. Al principio, después de aquella Nochebuena cuando Rosario mostró los documentos, Mariela había intentado disculparse. Llegaba a mi pequeño apartamento con lágrimas en los ojos, prometiendo que las cosas serían diferentes, que Álvaro había cambiado, que todo volvería a ser como antes. Pero yo ya había aprendido a leer entre líneas, a notar las llamadas telefónicas que interrumpían nuestras conversaciones, los mensajes de texto que la ponían nerviosa. El primer signo real de desprecio llegó 6 meses después. Estaba en la cocina de la casa preparando el almuerzo para mis nietos cuando Álvaro entró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Se acercó a mí como si fuéramos viejos amigos, pero sus ojos decían otra cosa completamente diferente. Evaristo, comenzó, apoyándose casualmente contra el refrigerador que yo había comprado e instalado. He estado pensando en algunas mejoras para la casa. Renovaciones que podrían aumentar significativamente su valor. Seguí cortando verduras sin mirarlo. ¿Qué tipo de renovaciones? Bueno, esta cocina está un poco anticuada, ¿no crees? Podríamos modernizarla completamente. Piso nuevo, gabinetes nuevos, electrodomésticos de acero inoxidable. Estoy hablando de una inversión de unos $30,000. Me detuve y lo miré directamente. ¿$30,000 de dónde? Su sonrisa se amplió, pero se volvió más fría. Pensé que podríamos obtener un préstamo contra la casa. Tú firmas los papeles,
nosotros manejamos las renovaciones. Todo muy simple. Ahí fue cuando entendí realmente con quién estaba tratando. No era suficiente vivir en mi casa sin pagar renta, usar mis servicios públicos, beneficiarse de mi generosidad. Ahora quería endeudarse usando mi propiedad como garantía. Quería convertir mi casa en su billetera personal. No, le dije simplemente, regresando a cortar las verduras. Su máscara de amabilidad se desplomó. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a firmar ningún préstamo. Esta casa no necesita renovaciones de $30,000. Álvaro se enderezó, y por primera vez vi destello real de quién era realmente debajo de toda esa fachada. Mira, viejo, creo que no entiendes la situación aquí. Mariela y yo estamos construyendo una vida, criando a nuestros hijos. No podemos estar limitados por tu nostalgia. Mi nostalgia, repetí, sintiendo como la ira comenzaba a hervir en mi estómago. Exactamente. Esta casa está atrapada en el pasado. Mariela merece algo mejor. Los niños merecen algo mejor. Se acercó más, bajando la voz. Y tú, honestamente, deberías considerar mudarte a un lugar más apropiado para alguien de tu edad. Tal vez uno de esos apartamentos para personas mayores. Esa noche, cuando confronté a Mariela sobre la conversación, ella se puso del lado de su esposo. No con palabras directas, pero con esa forma pasivo-agresiva que había desarrollado para evitar conflictos abiertos. Papá, Álvaro solo está pensando en el futuro de la familia, me dijo mientras lavaba los platos de la cena. No puedes esperar que vivamos como en los años 80 para siempre. No sabía que vivir dentro de nuestras posibilidades era vivir en los años 80. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes. Se volteó hacia mí con esa expresión de exasperación que había perfeccionado. ¿Sabes lo embarazoso que es para mí cuando mis amigas vienen a visitarme? Esta casa parece un museo. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Un museo? ¿La casa que construí para ti es un museo? Papá, por favor, no hagas esto más dramático de lo que es. Pero yo ya no estaba escuchando sus excusas. Estaba recordando todas las noches que había trabajado horas extras para pagar cada ladrillo de esas paredes, cada centavo que había ahorrado comprando materiales de segunda mano y renovándolos yo mismo. Esta casa no era un museo, era el testimonio físico de cuánto la amaba. Los meses siguientes fueron una guerra silenciosa. Álvaro había comenzado a traer a sus padres cada fin de semana, instalándolos en la sala como si fueran los dueños del lugar. Esmeralda, su madre, tenía una manera particular de hacerme sentir como un intruso en mi propia casa. Reorganizaba mis cosas, cambiaba la temperatura del aire acondicionado sin preguntarme, incluso llegó a sugerir que mi habitación sería perfecta para su futuro cuarto de costura. Evaristo necesita menos espacio, le había dicho a Mariela una tarde, pensando que yo no podía escucharla desde la cocina. A su edad, realmente no necesita una habitación tan grande. Podríamos dividirla en dos, una oficina para Álvaro y mi cuarto de costura. Mariela no había defendido mi derecho a mi propia habitación. Simplemente había murmurado algo sobre considerarlo. Flavio, el padre de Álvaro, era aún peor. Era un hombre que había heredado el negocio de su padre y nunca había trabajado realmente con sus manos en su vida. Tenía esa arrogancia particular de quienes nacieron con privilegios pero se convencen de que los merecían por sus propios méritos. Evaristo me había dicho un domingo mientras veíamos fútbol en mi sala, ¿nunca pensaste en vender esta casa y mudarte a algo más manejable? Con el mercado inmobiliario actual, podrías sacar fácilmente $200,000. Podrías comprar un apartamento cómodo y aún te quedarían $70,000 para tu jubilación. La calculadora en su cabeza era transparente. Si yo vendía la casa por $200,000 y me mudaba a un apartamento de $130,000, él sabía exactamente dónde Álvaro esperaba que terminaran esos $70,000 restantes. No estoy interesado en vender, le había respondido. Pero piénsalo prácticamente. ¿Qué vas a hacer con toda esta casa cuando estés realmente viejo? ¿Quién va a cuidar el jardín? ¿Quién va a reparar las cosas cuando se rompan? Sus preguntas estaban diseñadas para sembrar dudas, para hacerme sentir como una carga, como alguien que se aferraba irresponsablemente a algo demasiado grande para él. Pero lo que él no entendía era que esta casa no era solo una propiedad para mí. Era la prueba de que un hombre simple, con manos trabajadoras y un corazón honesto, podía construir algo duradero para su familia. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que Álvaro había estado contactando agentes inmobiliarios sin mi conocimiento. Paulina, mi nieta,
me lo contó accidentalmente una tarde cuando regresé temprano del trabajo. Abuelo, ¿es cierto que nos vamos a mudar a una casa más grande?, me preguntó mientras hacía su tarea en la mesa del comedor. Mi sangre se enfrió. ¿Quién te dijo eso? Papá estaba hablando por teléfono con un señor sobre vender la casa. Dijo que con el dinero podríamos comprar algo mejor en el lado norte de la ciudad. Esa noche confronté a Álvaro directamente. Lo encontré en el garaje, revisando algo en su teléfono. ¿Estás tratando de vender mi casa?, le pregunté sin preámbulos. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer sorprendido o avergonzado. Solo estoy explorando opciones, Evaristo. Es lo que cualquier hombre responsable haría. Cualquier hombre responsable no intentaría vender la casa de otro. Técnicamente es la casa de Mariela también, respondió, guardando su teléfono en el bolsillo. Y ella está de acuerdo conmigo en que necesitamos un cambio. Si alguna vez has sentido que la gente que debería protegerte está conspirando para despojarte de todo lo que has construido, entonces entenderás por qué esa conversación me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida. La traición definitiva llegó en una tarde lluviosa de octubre, exactamente 2 meses antes de aquella Nochebuena que cambiaría todo. Yo había salido temprano del trabajo porque tenía una cita médica, algo rutinario que había programado semanas atrás. Regresé a casa alrededor de las 3 de la tarde, pensando que tendría la casa para mí solo hasta que los niños regresaran de la escuela. Al abrir la puerta principal, escuché voces en la sala. No eran las voces familiares de mi familia, sino voces extrañas, profesionales, hablando sobre metros cuadrados y valores de mercado. Me quedé inmóvil en el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Esta propiedad tiene un excelente potencial, decía una voz masculina desconocida. Con la ubicación y el tamaño del lote, fácilmente podríamos estar hablando de $250,000, posiblemente $300,000 con algunas renovaciones menores. Eso es exactamente lo que pensábamos, respondió la voz de Álvaro. El propietario actual digamos que es una persona mayor que ya no puede manejar una propiedad de este tamaño. Me acerqué sigilosamente por el pasillo hasta poder ver una esquina de la sala. Había 3 personas que no conocía, un hombre trajeado con una tablet en la mano, una mujer elegante con un portafolio de cuero, y otro hombre más joven que tomaba fotografías de las paredes, los techos, las ventanas. Mariela estaba sentada en el sofá que yo había comprado cuando ella tenía 15 años, asintiendo mientras el agente inmobiliario hablaba sobre estrategias de venta y tiempos de mercado. Su expresión era de concentración absoluta, como si estuviera planeando las vacaciones de su vida. ¿Cuál es la situación legal exacta?, preguntó la mujer elegante, consultando algo en su portafolio. Es un poco complicada, admitió Álvaro, y pude ver cómo se pasaba la mano por el cabello, su gesto nervioso característico. El título está a nombre de mi suegro, pero él sufre de confusión mental, demencia temprana. No puede tomar decisiones importantes por sí mismo. Mi mundo se desplomó. Álvaro acababa de mentir sobre mi salud mental a profesionales del sector inmobiliario. Me quedé paralizado, sintiendo como cada palabra era como un puñal directo al corazón. Entiendo, dijo el agente principal, tomando notas en su tablet. ¿Tienen algún tipo de poder legal para actuar en su nombre? Estamos en el proceso de obtenerlo, respondió Mariela con una voz que apenas reconocí. Era fría, calculadora, completamente diferente a la hija que había criado. Nuestro abogado dice que con la documentación médica adecuada, debería ser sencillo. ¿Documentación médica? El agente levantó una ceja. Sí, ya tenemos citas programadas con especialistas, mintió Álvaro sin vacilar. Su comportamiento ha sido cada vez más errático. Olvida cosas, se confunde con fechas, a veces no nos reconoce. Cada mentira era más elaborada que la anterior. Me di cuenta de que no era algo improvisado, habían estado planeando esto durante meses, construyendo una narrativa completa sobre mi supuesta incapacidad mental. El doctor Jeremías Vargas ya ha expresado su preocupación, agregó Mariela, nombrando a un médico que yo ni siquiera conocía. Dice que es solo cuestión de tiempo antes de que necesite cuidado especializado. Perfecto, dijo la mujer elegante. Una vez que tengan la documentación legal necesaria, podemos comenzar el proceso inmediatamente. Con el mercado actual, esta propiedad se vendería en menos de 30 días. El joven fotógrafo había terminado su trabajo y estaba guardando su equipo. ¿Quieren que programe una sesión profesional para las fotos del listado? Todavía no, respondió Álvaro. Necesitamos resolver algunos asuntos legales primero, pero definitivamente los contactaremos pronto.
Escuché sus pasos acercándose hacia la puerta y me alejé rápidamente, subiendo las escaleras en silencio. Desde la ventana de mi habitación los vi salir, estrechando manos, intercambiando tarjetas de presentación, hablando sobre comisiones y fechas de cierre. Cuando finalmente se fueron, bajé y confronté a Mariela directamente. Ella estaba en la cocina, preparando café como si nada hubiera pasado, como si no acabara de planear vender mi casa mientras inventaba historias sobre mi salud mental. ¿Demencia?, le pregunté, plantándome frente a ella con los brazos cruzados. Se sobresaltó tanto que derramó café sobre la encimera. Sus ojos se llenaron de pánico, pero rápidamente lo reemplazó con esa expresión defensiva que había perfeccionado. ¿Cómo puedes? ¿Estabas escuchando? En mi propia casa, sí, estaba escuchando. ¿Demencia, Mariela? ¿En serio? Papá, puedo explicártelo. Explícame entonces cómo tu padre, que trabaja 40 horas a la semana, maneja sus propias finanzas, cocina, limpia y cuida de sus nietos, sufre de demencia. No es sobre demencia real, comenzó, pero se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de admitir. Ah, entonces admites que es mentira. No es mentira. Es una estrategia legal. Álvaro dice que es la única manera de... ¿De qué? ¿De robarme mi casa? No es robar, gritó, golpeando la encimera con la palma de la mano. Es pensar en el futuro. Es ser prácticos. Tú no puedes vivir aquí para siempre, papá. ¿Qué va a pasar cuando realmente no puedas cuidarte? Esa decisión es mía, no tuya. Pero las consecuencias son nuestras. Su voz se quebró ligeramente. ¿Sabes cuánto cuesta el cuidado de ancianos? ¿Sabes lo que pasaría con esta casa si necesitas atención médica especializada? Los hospitales se quedarían con todo. Ahí estaba la verdadera motivación. No era preocupación por mi bienestar, era miedo a perder su herencia. Así que decidiste acelerar el proceso, dije con voz tranquila. Decidiste declararme mentalmente incompetente para poder vender mi casa antes de que algo me pase realmente. No lo veas así, papá. ¿Cómo debería verlo? Como un acto de amor. Mariela se quebró entonces, y por un momento vi a la niña asustada que había sido después del divorcio. No sabemos qué más hacer. Álvaro dice que si esperamos demasiado, podríamos perder todo. Los impuestos sobre la propiedad están subiendo, los costos de mantenimiento aumentan cada año. ¿Y esa es excusa para mentir sobre mi salud mental? Es que no nos dejas otra opción, explotó. Te niegas a vender, te niegas a considerar alternativas, te niegas a ser realista sobre tu edad. Tengo 65 años, Mariela, no 95. Pero podrían ser 95 en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y entonces qué? ¿Entonces tendremos que vender la casa por centavos para pagar facturas médicas? Esa noche, después de que Álvaro regresara del trabajo, escuché sus voces a través de las paredes. Ya no se molestaban en susurrar o en esperar a que yo saliera de la casa. La conversación era abierta, directa, brutal. ¿Te vio?, preguntó Álvaro. Escuchó todo, admitió Mariela. Está furioso. Esto complica las cosas. Tal vez necesitemos acelerar el proceso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez necesitemos más que la palabra de un médico. Tal vez necesitemos un incidente. Un incidente. Algo que demuestre que realmente no puede cuidarse solo. Un accidente doméstico, confusión en público, algo que justifique nuestra preocupación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estaba esperando que Mariela dijera algo, que protestara, que defendiera aunque sea un poco la dignidad de su padre. Pero lo único que escuché fue, ¿qué tipo de incidente? Esa noche entendí que había perdido a mi hija para siempre. No a la muerte, no a la distancia, sino a la codicia y a la manipulación de un hombre que había conseguido convencerla de que robar a su propio padre era un acto de responsabilidad familiar. Si alguna vez has descubierto que la gente más cercana a ti está planeando destruir tu vida para beneficio propio, entonces entenderás por qué esa revelación me cambió para siempre. El día del confronto llegó exactamente como lo había planeado, en esa Nochebuena que ahora parecía el momento perfecto para que todo saliera a la luz. Después de que Rosario y yo entramos a la casa con mis propias llaves, después de ver las caras de shock de mi familia, después de escuchar a Mariela gritar que no tenía derecho a estar ahí, llegó el momento de la verdad absoluta. Rosario desplegó los documentos sobre la mesa del comedor con la precisión de un cirujano. Cada papel estaba perfectamente organizado, cada sello legal visible,
cada firma notariada brillando bajo las luces navideñas que yo mismo había instalado en esa casa años atrás. Señora Mariela, comenzó Rosario con voz profesional pero firme, su padre es el propietario legal de esta propiedad desde hace 15 años. Aquí están las escrituras, firmadas y registradas ante notario público el 15 de marzo del 2010. Eso es imposible, murmuró Álvaro, acercándose a la mesa con los puños cerrados. Esta casa, nosotros vivimos aquí, pagamos los servicios. Ustedes viven aquí por generosidad del señor Evaristo, continuó Rosario sin inmutarse. Y en cuanto a los servicios públicos, permítame mostrarle esto. Sacó una carpeta gruesa llena de recibos y facturas. Electricidad, agua, gas, internet, seguro de la propiedad, impuestos municipales. Todo pagado puntualmente por el señor Evaristo Saucedo durante los últimos 5 años. Vi cómo Mariela se tambaleaba ligeramente. Su cara había perdido todo el color, y sus ojos se movían frenéticamente entre los documentos y mi rostro, buscando alguna explicación que pudiera salvar su versión de la realidad. Pero nosotros contribuimos, balbuceó. Pagamos por la comida, por las reparaciones. Reparaciones. Saqué mi propia carpeta, una que había estado preparando durante meses después de descubrir sus planes. ¿Te refieres a los $2.300 que gasté el año pasado arreglando el techo después de que Álvaro decidió instalar esa antena satelital sin consultar? ¿O a los $1.800 que costó reparar la tubería que se rompió cuando tu esposo intentó modernizar el baño? Álvaro dio un paso hacia mí, con una expresión que no había visto antes en su rostro. Era pura rabia, pero mezclada con algo que tardé un momento en reconocer. Terror. Tú nos dijiste que podíamos hacer esas mejoras. Tú aprobaste esos proyectos. Yo aprobé que arreglaras cosas que se rompían, no que destruyeras mi casa para mejorarla, sin mi permiso. Rosario continuó con su presentación metódica. Además de las escrituras de propiedad, tengo aquí documentación que demuestra que ustedes han estado contactando agentes inmobiliarios sin el conocimiento o consentimiento del propietario legal. La bomba había explotado. Vi cómo los padres de Álvaro, Esmeralda y Flavio, intercambiaban miradas nerviosas desde el sofá. Habían estado tan cómodos en mi casa, tan seguros de que formaban parte de una familia exitosa que estaba a punto de hacer una gran venta inmobiliaria. Papá, dijo Paulina con voz temblorosa desde las escaleras, ¿qué significa todo esto? Antes de que pudiera responder, Álvaro explotó. Significa que tu abuelo es un hombre egoísta que está dispuesto a destruir a su propia familia por una casa vieja. Álvaro, gritó Mariela, pero ya era demasiado tarde. Su esposo había mostrado su verdadera cara delante de todos, incluyendo sus propios hijos. ¿Egoísta?, repetí, sintiendo como la ira que había estado conteniendo durante meses finalmente encontraba su voz. ¿Soy egoísta por no permitir que vendan mi casa mientras inventan mentiras sobre mi salud mental? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Hugo, que había estado tratando de mantenerse invisible cerca de la cocina, se acercó para escuchar mejor. ¿Mentira sobre qué?, preguntó Esmeralda, la madre de Álvaro, con voz aguda. Rosario sonrió fríamente antes de sacar otra carpeta. Me alegra que pregunte, señora. Tengo aquí grabaciones de conversaciones donde su hijo y la señora Mariela discuten estrategias para declarar al señor Evaristo mentalmente incompetente sin base médica alguna. Grabaciones. Mariela se puso pálida como papel. Su vecina, la señora Lourdes, estaba preocupada por algunas conversaciones que había escuchado a través de las ventanas abiertas. Como ciudadana responsable, decidió documentar lo que consideraba una posible situación de abuso hacia un adulto mayor. Lourdes, mi querida vecina de 70 años que siempre había sido como una hermana para mí, había estado protegiendo mi espalda sin que yo lo supiera, recopilando evidencia de las conspiraciones que se tramaban en mi propia casa. Esto es ridículo, declaró Flavio, levantándose del sofá. No vamos a quedarnos aquí escuchando estas acusaciones absurdas. Tiene razón, dije con voz tranquila. No van a quedarse aquí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Álvaro, pero su voz había perdido toda la agresividad anterior. Ahora sonaba como lo que realmente era, un hombre atrapado en su propia mentira. Quiero decir que tienen exactamente 1 hora para recoger sus cosas personales y abandonar mi propiedad. No puedes hacer eso, gritó Mariela. Somos tu familia. Mi familia. La palabra salió de mi boca con más amargura de la que pretendía. Mi familia no habría planeado declararme loco para robarme mi casa. Mi familia no habría mentido a agentes inmobiliarios sobre mi salud mental.
Mi familia no habría conspirado para quitarme lo único que construí con mis propias manos. Paulina comenzó a llorar silenciosamente. Hugo se acercó a ella y la abrazó, ambos niños claramente confundidos y asustados por el mundo de adultos que se desmoronaba a su alrededor. Los niños no tienen nada que ver con esto, dije, suavizando mi voz al dirigirme a mis nietos. Ustedes siempre serán bienvenidos en la casa de su abuelo. Pero van a venir solos, cuando quieran visitarme, no como parte de este circo. No puede separar a los niños de sus padres, dijo Álvaro, intentando recuperar algo de autoridad. No estoy separando a nadie. Estoy echando a los adultos que abusaron de mi hospitalidad y conspiraron contra mí. Los niños pueden elegir por sí mismos cuando quieren ver a su abuelo. Rosario intervino nuevamente. Señor Álvaro, señora Mariela, debo informarles que cualquier intento de permanecer en esta propiedad después de haber sido notificados de su desalojo constituiría allanamiento de morada. Como abogada, estoy obligada a informarles de las posibles consecuencias legales. Consecuencias legales, repitió Mariela con voz quebrada. Las grabaciones que mencioné anteriormente podrían constituir evidencia de conspiración para cometer fraude, intento de obtener control de propiedad ajena mediante documentación falsa, y posiblemente abuso financiero de adultos mayores. Estas son acusaciones serias que podrían resultar en cargos criminales. Vi cómo Álvaro se desplomaba internamente. Toda su arrogancia, toda su seguridad de que había encontrado la manera perfecta de quedarse con mi casa, se evaporó en cuestión de minutos. Papá, susurró Mariela, acercándose a mí con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, podemos arreglar esto. Podemos hablar, encontrar una solución. Tuvimos años para hablar, mija. Años donde eligieron conspirar en lugar de comunicarse conmigo. Años donde eligieron la codicia sobre el respeto. Pero no sabíamos qué hacer. Estábamos preocupados por el futuro. ¿Preocupados por el futuro? ¿O preocupados por perder su herencia? El silencio que siguió respondió mi pregunta mejor que cualquier palabra. Si alguna vez has tenido que defender lo que construiste con tus propias manos contra las personas que se suponía debían protegerlo, entonces entenderás por qué ese momento cambió para siempre la definición de familia en mi corazón. Los siguientes 30 minutos fueron una revelación tras otra, como capas de una cebolla podrida que se iban pelando para mostrar la corrupción que había en el centro. Rosario continuó sacando documentos de su portafolio, cada uno más devastador que el anterior, mientras yo observaba cómo el mundo de mentiras que Álvaro y Mariela habían construido se desmoronaba pieza por pieza. Antes de continuar, dijo Rosario, conectando un pequeño dispositivo a su teléfono, creo que es importante que todos escuchen exactamente lo que hemos estado investigando. El sonido que salió del altavoz era cristalino. Era la voz de Álvaro, grabada apenas 3 semanas atrás, hablando por teléfono con alguien que yo no conocía. Mira, el viejo está empezando a sospechar algo, pero ya es demasiado tarde para él. Tengo contactos en el hospital que pueden proporcionar la documentación que necesitamos. Un par de evaluaciones psicológicas que sugieran deterioro cognitivo, tal vez una historia de confusión, y tendremos todo lo que necesitamos para obtener poder legal. La voz que respondía era femenina, profesional. ¿Estás seguro de que va a funcionar? Si se descubre que los reportes médicos son falsos. No van a ser falsos técnicamente. Van a ser interpretaciones creativas de comportamientos normales. El doctor Jeremías me debe algunos favores, y está dispuesto a escribir un reporte que sugiera preocupaciones sobre la capacidad del viejo para tomar decisiones importantes. Mariela se había puesto completamente pálida. Apaga eso, murmuró. Hay más, dijo Rosario, sin detener la grabación. Una vez que tengamos el control legal, podemos vender la casa inmediatamente. El mercado está perfecto ahora. Estoy hablando de casi $300,000. Después de pagar las deudas y los gastos legales, deberíamos quedar con al menos 250,000 limpios. ¿Y qué pasa con tu suegro? La risa de Álvaro sonó como cristales rompiéndose. Bueno, desafortunadamente va a necesitar cuidado especializado, ¿verdad? Hay lugares muy buenos para personas con demencia. No son baratos, pero son apropiados para alguien en su condición. Álvaro. La voz de Mariela en la grabación sonaba vacilante. ¿Qué pasa, amor? ¿Te estás poniendo sentimental ahora? Es que, es mi papá. Tu papá que se niega a ser realista sobre su futuro. Tu papá que está aferrándose egoístamente a una casa que vale una fortuna mientras nosotros luchamos para llegar a fin de mes. Mariela, esto es por nuestros hijos. Por su futuro universitario. Por la vida que merecen.
Rosario detuvo la grabación. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Paulina estaba llorando abiertamente ahora, y Hugo tenía una expresión de disgusto total mientras miraba a su padre. Esa grabación, balbuceó Álvaro, fue tomada sin mi consentimiento. No es evidencia legal. En realidad, sí lo es, respondió Rosario con una sonrisa fría. Su vecina Lourdes escuchó estas conversaciones desde su propio jardín. En este estado, cualquier conversación que pueda ser escuchada por una tercera persona en un espacio público no está protegida por privacidad. Además, tengo más. Sacó otra carpeta, esta vez llena de documentos médicos. Doctor Jeremías Vargas. ¿Lo conoce, señor Evaristo? Negué con la cabeza. Nunca he escuchado ese nombre en mi vida. Claro que no, porque nunca fue su paciente. Sin embargo, según estos documentos que el señor Álvaro intentó presentar al tribunal la semana pasada, usted ha estado bajo el cuidado del doctor Vargas durante los últimos 6 meses debido a episodios de confusión y pérdida de memoria. ¿Qué? El mundo se tambaleó a mi alrededor. Álvaro presentó documentos al tribunal. Una petición para obtener tutela médica sobre usted, basada en reportes médicos fraudulentos. Afortunadamente, el sistema legal requiere notificación al individuo en cuestión, y cuando los documentos llegaron a su dirección registrada. Mi apartamento, murmuré, entendiendo por qué había recibido esos papeles legales extraños que pensé que eran spam. Exactamente. Su vecina Lourdes los vio en su buzón y los trajo a mi oficina, preocupada de que pudiera ser parte de la conspiración que había estado documentando. Álvaro finalmente explotó. Todo esto es una trampa. Esa vieja metiche no tenía derecho a meterse en nuestros asuntos familiares. Nuestros asuntos familiares, rugí, sintiendo décadas de paciencia evaporándose de una vez. Presentar documentos médicos falsos ante un tribunal es un asunto familiar. Estábamos tratando de protegerte. Estaban tratando de robarme. Rosario intervino antes de que la situación escalara más. Hay algo más que necesitan saber. El doctor Jeremías Vargas fue arrestado ayer por la mañana. El color se drenó completamente de la cara de Álvaro. ¿Arrestado? Fraude médico, falsificación de documentos, conspiración para cometer fraude. Resulta que usted no era su único paciente ficticio, señor Álvaro. Ha estado haciendo esto durante años, ayudando a familias codiciosas a obtener control sobre las propiedades de parientes mayores. No sabía que estaba haciendo eso con otras personas, protestó Álvaro débilmente. Pero sí sabía que estaba falsificando reportes médicos sobre mi cliente, replicó Rosario. Y eso lo convierte en cómplice de fraude médico y conspiración. Mariela se desplomó en una silla, con las manos cubriéndose la cara. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Han intentado cometer fraude, dije con voz fría. Han conspirado para declararme mentalmente incompetente. Han intentado robar mi casa usando documentos médicos falsos. Han mentido a agentes inmobiliarios, han planeado internarme en un asilo basándose en diagnósticos inventados. Pero no lo hicimos por malicia, lloró Mariela. Lo hicimos porque estábamos desesperados. ¿Desesperados por qué? Por los $70,000 en deudas de tarjetas de crédito que acumularon comprando cosas que no podían pagar. Saqué mi propia carpeta, llena de estados de cuenta que había estado recopilando. ¿Por el préstamo de $35,000 que Álvaro sacó para comprar ese auto deportivo? ¿Por los $20,000 que gastaron en esas vacaciones a Europa el año pasado? ¿Cómo sabes? Comenzó Álvaro. Porque vivo en esta casa, idiota. Porque veo el correo que llega. Porque escucho las llamadas de cobradores que reciben cada semana. Rosario continuó desplegando evidencia. Según estos documentos financieros, el señor Álvaro y la señora Mariela tienen una deuda total de aproximadamente $125,000 en tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento de automóviles. Esas son deudas normales, protestó Álvaro. Todo el mundo tiene deudas. Todo el mundo no conspira para robar la casa de su suegro para pagar esas deudas, respondí. Flavio y Esmeralda se habían levantado del sofá y estaban recogiendo sus abrigos. Nosotros no sabíamos nada de esto, murmuró Esmeralda. Álvaro, ¿no nos dijiste que? Ustedes sabían perfectamente, explotó, sintiendo años de humillación convertirse en furia. Ustedes sugerían constantemente que yo vendiera la casa. Ustedes hablaban de casas de retiro y apartamentos para ancianos cada vez que venían aquí. Eso éramos solo conversación, protestó Flavio débilmente.
Era condicionamiento psicológico, corrigió Rosario. Técnica clásica para hacer que una víctima de abuso financiero crea que las decisiones abusivas son normales y necesarias. Hugo finalmente habló, su voz temblorosa pero clara. Papá, ¿realmente ibas a enviar al abuelo a un asilo? Álvaro no pudo mirarlo a los ojos. Hugo, tú no entiendes las complejidades. Entiendo que mentiste, respondió mi nieto con una madurez que me partió el corazón. Entiendo que ibas a lastimar al abuelo para conseguir dinero. Paulina se acercó a mí y me tomó la mano. Abuelo, yo no sabía nada de esto. Te lo juro. Lo sé, mija, le dije, apretando su mano. Ustedes no son responsables de las decisiones de sus padres. Si alguna vez has visto cómo la codicia puede convertir a las personas que amas en extraños dispuestos a destruir tu vida, entonces entenderás por qué ese momento fue tanto una victoria como una tragedia. La hora que les había dado para recoger sus cosas se convirtió en la experiencia más surrealista de mi vida. Observé a mi propia hija moverse por la casa como una sonámbula, metiendo ropa en maletas mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Álvaro, por el contrario, había adoptado una actitud agresiva y defensiva, murmurando constantemente sobre injusticias y conspiraciones mientras empacaba sus pertenencias con movimientos bruscos y resentidos. Esto no ha terminado, me dijo, pasando junto a mí con una caja llena de sus cosas. Vamos a pelear esto legalmente. Vamos a demostrar que estás manipulando la situación. Adelante, respondí con calma. Rosario estará encantada de presentar toda la evidencia que hemos recopilado ante cualquier juez que quieras. Pero por dentro, no me sentía tan tranquilo como sonaba. Ver a mi familia desintegrarse delante de mis ojos, incluso sabiendo que era necesario, me estaba matando lentamente. Cada caja que sacaban, cada mueble que cargaban, representaba otro pedazo de la vida que habíamos compartido que se desvanecía para siempre. Paulina y Hugo se movían entre sus padres y yo como mediadores silenciosos en una guerra que no habían pedido. Paulina había decidido quedarse conmigo esa noche, mientras que Hugo se debatía visiblemente entre sus lealtades divididas. Lo veía observar a su padre con una mezcla de confusión y desilusión que me recordaba demasiado a mi propia infancia. Abuelo, me susurró Hugo cuando sus padres estaban fuera cargando el auto, ¿papá realmente iba a hacerte daño? La pregunta me atravesó como una flecha. ¿Cómo le explicas a un niño de 14 años que su padre había planeado institucionalizarlo basándose en mentiras? ¿Cómo le dices que el hombre que se suponía debía proteger a la familia había estado dispuesto a destruir al abuelo por dinero? Tu papá tomó algunas decisiones muy malas, le dije finalmente. Pero eso no significa que no te ame. Pero te odia a ti. No me odia, Hugo. Está asustado. Las personas asustadas a veces hacen cosas terribles. Mi nieto asintió, pero pude ver en sus ojos que algo había cambiado para siempre en su percepción del mundo adulto. Esa inocencia sobre la bondad inherente de la familia se había roto, y yo sabía que era una herida que tardaría años en sanar. Cuando finalmente se fueron, la casa se sintió extrañamente vacía y llena al mismo tiempo. Vacía de las voces y el movimiento constante que había conocido durante años, pero llena de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Rosario se quedó un rato más, asegurándose de que todos los documentos legales estuvieran en orden y explicándome los próximos pasos. Van a intentar contraatacar, me advirtió mientras empacaba sus papeles. Álvaro no es el tipo de hombre que acepta la derrota fácilmente. Probablemente va a contratar un abogado, va a intentar encontrar alguna manera de desacreditar la evidencia. ¿Tiene alguna posibilidad de éxito? Honestamente, no. La evidencia es demasiado sólida, y el hecho de que intentó usar documentos médicos falsos lo pone en una posición legal muy vulnerable. Pero eso no significa que no vaya a hacer el intento. Esa noche, después de que Rosario se fue y Paulina se durmió en su antigua habitación, me senté solo en la sala, rodeado por el silencio de mi casa recuperada. Debería haber sentido victoria, satisfacción, justicia servida. En lugar de eso, me sentía vacío, como si hubiera ganado una batalla pero perdido una guerra más importante. Fui hasta el estudio donde guardaba las cosas de Braulio, las pocas pertenencias que había salvado después de su muerte. Saqué la carta que me había dejado, la que Rosario me había entregado junto con las escrituras de la casa. La había leído cientos de veces, pero esa noche necesitaba escuchar la voz de mi hermano una vez más. Evaristo, comenzaba la carta con esa letra cuidadosa que siempre había admirado. Si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste lo que hice con la casa. Espero que no estés molesto conmigo por tomar esta decisión sin consultarte,
pero conocía tu orgullo y sabía que nunca habrías aceptado mi ayuda directamente. He observado a Álvaro durante años, y veo en él algo que me preocupa profundamente. No es un hombre malo necesariamente, pero es débil, y los hombres débiles hacen cosas desesperadas cuando se sienten acorralados. También he visto cómo Mariela ha cambiado desde que se casó con él. Nuestra niña Dulce se está convirtiendo en alguien que no reconozco completamente. No quiero que pienses que no confío en ellos, pero quiero asegurarme de que tengas algo sólido bajo tus pies, sin importar lo que pase. La casa que construiste con tus propias manos debe permanecer tuya. Es más que una propiedad, es el testimonio de lo que puede lograr un hombre honesto con trabajo duro y amor verdadero. Si alguna vez llega el día en que tengas que usar estos documentos, recuerda que no es venganza lo que buscas, sino justicia. Y recuerda también que a veces la familia más real no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras releía las palabras de Braulio. Él había visto venir esta traición años antes de que yo fuera capaz de aceptarla. Había protegido mi futuro mientras yo aún creía en la bondad incondicional del amor familiar. El teléfono sonó alrededor de las 11 de la noche. Era un número que no reconocía, pero contesté de todas maneras. ¿Evaristo? La voz era de Mariela, pero sonaba rota, agotada. ¿Dónde están?, pregunté. En un hotel. Álvaro está muy mal. No para de gritar que vas a pagar por esto, que va a encontrar la manera de demostrarte que estás loco. Mariela. Papá, necesito que sepas que yo nunca quise que llegara tan lejos. Cuando empezó a hablar de los doctores y los reportes falsos, traté de detenerlo, pero él dijo que era la única manera. ¿Trataste de detenerlo? ¿O simplemente te convenciste de que era necesario? El silencio que siguió fue mi respuesta. Papá, ¿hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna manera de que podamos volver a ser una familia? La pregunta me partió el corazón porque sabía que la respuesta era no. Demasiadas líneas habían sido cruzadas, demasiadas mentiras habían sido dichas, demasiada confianza había sido rota. Pero también sabía que Mariela era mi hija, y que a pesar de todo lo que había hecho, parte de mí siempre la amaría. Mija, le dije finalmente, el camino de regreso va a ser muy largo, y va a requerir que ustedes admitan completamente lo que hicieron y por qué estuvo mal. Va a requerir que Álvaro enfrente las consecuencias legales de sus acciones. Y va a requerir que tú decidas si realmente quieres ser la mujer que criaste para ser, o si vas a seguir siendo la persona en la que te has convertido. ¿Y si hacemos todo eso? ¿Y si Álvaro acepta responsabilidad y yo demuestro que puedo cambiar? Miré alrededor de mi casa silenciosa, pensando en todos los años de trabajo y sacrificio que representaba, pensando en la carta de Braulio y en la sabiduría que había tratado de enseñarme. Entonces tal vez, algún día, podamos encontrar una manera de reconstruir algo. Pero no va a ser la misma familia que teníamos antes. Esa familia murió esta noche. Después de colgar, me quedé despierto durante horas, pensando en el precio de la justicia y preguntándome si la victoria que había obtenido valdría la pena la soledad que ahora se extendía ante mí. Si alguna vez has tenido que elegir entre protegerte y proteger a las personas que te han traicionado, entonces entenderás por qué esa noche fue la más larga de mi vida. Los días que siguieron a esa Nochebuena fueron una mezcla extraña de paz y tormenta. Mi casa había recuperado esa tranquilidad que había perdido durante años, pero afuera se estaba gestando la guerra legal que Rosario había predicho. Álvaro cumplió su amenaza de contratar un abogado, y durante las siguientes 2 semanas, recibí una avalancha de documentos legales que intentaban desafiar mi propiedad de la casa y cuestionar mi competencia mental. Su estrategia era predecible pero desesperada. Su nuevo abogado, un hombre llamado Flavio Herrera que claramente estaba cobrando por adelantado, había presentado una demanda alegando que yo había manipulado a Braulio cuando estaba enfermo para que transfiriera la propiedad a mi nombre. También afirmaban que mi comportamiento reciente demostraba inestabilidad mental y que la decisión de echarlos de la casa en Navidad era evidencia de crueldad senil. Es una estrategia desesperada, me explicó Rosario durante una reunión en su oficina. Están tratando de pintar un cuadro en el que tú eres el villano manipulador y ellos son las víctimas inocentes. Pero tienen un problema fundamental. Toda la evidencia está de nuestro lado. ¿Qué tan difícil va a ser esto?, pregunté, sintiéndome súbitamente cansado de toda la situación. ¿Para nosotros? No muy difícil. ¿Para ellos? Va a ser devastador. Especialmente porque el FBI arrestó al Dr. Vargas la semana pasada, y él está cooperando completamente con las autoridades. Ha proporcionado una lista completa de todos los reportes falsos que escribió,
incluyendo el de Álvaro. La ironía era amarga. Álvaro había intentado usar el sistema legal para robarme, y ahora ese mismo sistema se estaba volviendo contra él con toda su fuerza. El doctor Vargas, enfrentando cargos federales de fraude, había decidido cooperar completamente a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio no solo confirmaba que había falsificado mi evaluación médica, sino que también revelaba exactamente cuánto había pagado Álvaro por el servicio, $5,000 en efectivo. $5,000, repetí, sintiendo una mezcla de incredulidad y desprecio. Vendió la relación con su suegro por $5,000. Técnicamente, esperaba ganar mucho más con la venta de la casa, corrigió Rosario. Pero sí, esa fue su inversión inicial en el fraude. Mientras tanto, Paulina había decidido quedarse conmigo indefinidamente. Hugo venía a visitarme cada fin de semana, a menudo llegando con historias sobre las peleas constantes entre sus padres en el pequeño apartamento donde ahora vivían. Álvaro había tenido que vender su auto deportivo para pagar el anticipo del abogado, y las tensiones financieras estaban destrozando lo que quedaba de su matrimonio con Mariela. Mamá llora mucho, me contó Hugo un sábado por la tarde mientras jugábamos ajedrez en la sala. Papá dice que todo es culpa tuya, pero mamá dice que fue idea de él desde el principio. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté, moviendo mi caballo. Pienso que ambos hicieron algo malo, pero papá fue quien tuvo la idea. Hugo movió su peón cuidadosamente. Abuelo, ¿realmente ibas a perder la casa si no hubiera pasado esto? No, mijo. La casa siempre ha estado en mi nombre. Tu tío Braulio se aseguró de eso hace muchos años. Entonces papá mentía sobre eso también. Tu papá se convenció de que algo que no era suyo debería ser suyo. A veces las personas se mienten tanto a sí mismas que empiezan a creer sus propias mentiras. El momento decisivo llegó 3 semanas después del confronto navideño. Rosario me llamó temprano una mañana con noticias que cambiarían todo para siempre. Evaristo, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. Álvaro y su abogado quieren reunirse. ¿Para qué? Para rendirse. Cuando llegué a la oficina de Rosario 1 hora después, encontré a Álvaro sentado en una silla frente al escritorio, con una apariencia que me impactó. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban ligeramente. Su abogado, Flavio Herrera, tenía la expresión derrotada de un hombre que sabía que había perdido antes de empezar. Señor Saucedo, comenzó Herrera sin preámbulos, mi cliente quiere retirar todas las demandas y llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Rosario con voz neutral. Reconocimiento completo de que el señor Evaristo es el propietario legal de la propiedad. Disculpa pública por las alegaciones sobre su salud mental. Y Herrera vaciló, mirando a Álvaro, quien asintió miserablemente. Compensación por los daños causados. Compensación, repetí. ¿Con qué dinero? Álvaro habló por primera vez desde que había entrado. Tengo un plan de pagos. Puedo darte $2,000 al mes durante los próximos 2 años. $48,000. Rosario levantó una ceja. ¿Esa es su idea de compensación por conspiración de fraude, falsificación de documentos médicos e intento de despojo? Es todo lo que puedo pagar, murmuró Álvaro. Perdí mi trabajo la semana pasada cuando mi jefe se enteró de los cargos criminales. Ahí estaba. La realidad había finalmente alcanzado a Álvaro. Sus mentiras no solo habían destruido su relación familiar, sino también su carrera profesional. El hombre que había estado tan seguro de que podía manipular el sistema para robar mi casa ahora se encontraba desempleado, endeudado y enfrentando posibles cargos criminales. No quiero su dinero, dije finalmente. Todos en la habitación me miraron con sorpresa. No quiero su dinero sucio. Lo que quiero es que se alejen de mi familia para siempre. Evaristo, intervino Rosario suavemente, tienes derecho a compensación. Tengo derecho a muchas cosas. Pero lo que realmente quiero es paz. Miré directamente a Álvaro. Quiero que reconozcas públicamente lo que hiciste. Quiero que te disculpes con mis nietos por intentar lastimar a su abuelo. Y quiero que desaparezcas de nuestras vidas. ¿Y Mariela?, preguntó Álvaro con voz quebrada. ¿También quieres que ella desaparezca? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Mariela es mi hija. Siempre será mi hija. Pero tendrá que decidir si quiere ser la mujer que criaste para ser, o si va a seguir siendo tu cómplice. Ella no sabía sobre los documentos médicos falsos, protestó débilmente. Pero sabía sobre los agentes inmobiliarios. Sabía sobre los planes de vender mi casa.
Sabía sobre las mentiras que ibas a contar sobre mi salud mental. Me levanté de mi silla. Tu esposa eligió la codicia sobre la lealtad familiar. Ahora tendrá que vivir con esa decisión. Herrera se aclaró la garganta. Entonces, ¿acepta usted la retractación pública y el cese de todas las demandas? Acepto eso. Pero también quiero algo más. ¿Qué? Quiero una orden de restricción. Álvaro no puede acercarse a mi propiedad, no puede contactar a mis nietos sin mi permiso, y no puede intentar ningún tipo de reconciliación familiar hasta que haya cumplido cualquier sentencia criminal que pueda recibir. Álvaro se desplomó en su silla. ¿Una orden de restricción? Pero, mis hijos. Tus hijos pueden visitarme cuando quieran. Pero tú has perdido ese privilegio. Evaristo, por favor. No. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Tuviste años para ser un hombre honesto. Elegiste ser un estafador. Ahora vives con las consecuencias. 2 horas después, todos los documentos estaban firmados. Álvaro había reconocido oficialmente su culpabilidad, había retirado todas sus demandas, y había aceptado la orden de restricción. Cuando salió de la oficina de Rosario, parecía un hombre roto, pero yo no sentía compasión por él. Si alguna vez has tenido que usar el sistema legal para protegerte de tu propia familia, entonces entenderás por qué esa victoria se sintió más como un funeral que como una celebración. 6 meses después de esa reunión en la oficina de Rosario, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. La casa que había recuperado ya no se sentía como un campo de batalla, sino como el hogar que siempre había sido destinado a ser. Paulina había decidido quedarse conmigo permanentemente, trasladándose oficialmente y cambiando su escuela para estar más cerca. Hugo venía todos los fines de semana y la mayoría de las tardes después de clases, convirtiendo la casa en un lugar lleno de vida joven otra vez. La transformación más notable había sido en mí mismo. Por primera vez en años, me despertaba cada mañana sin esa sensación de ansiedad que había sido mi compañera constante. Ya no tenía que preocuparme por conversaciones susurradas o planes secretos siendo tramados en mi propia casa. La paz que había recuperado era algo que no sabía cuánto había echado de menos hasta que la tuve de vuelta. Álvaro había sido sentenciado a 2 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario por su participación en el esquema de fraude médico. El juez había sido particularmente severo debido a que el crimen involucraba abuso financiero de un adulto mayor, algo que la ley tomaba muy en serio. También había sido obligado a pagar una multa de $25,000, dinero que claramente no tenía, lo que resultó en un plan de pagos que se extendería por los próximos 5 años. Mariela había intentado contactarme varias veces durante esos meses. Al principio, las llamadas eran defensivas, llenas de justificaciones e intentos de minimizar lo que había pasado. Pero gradualmente, conforme la realidad de su situación se asentaba, el tono había cambiado. La última vez que hablamos, 3 semanas atrás, finalmente había pronunciado las palabras que había estado esperando escuchar durante meses. Papá, me equivoqué. Me equivoqué terriblemente, y lo siento. No había sido una disculpa perfecta. Aún había matices de culpar a Álvaro por influenciarla, aún había intentos de justificar algunas de sus acciones como preocupación genuina por mi futuro. Pero era un comienzo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez mi hija real, la que había criado con tanto amor, aún existía debajo de la mujer codiciosa en la que se había convertido. ¿Vas a perdonar a mamá?, me había preguntado Paulina una noche mientras preparábamos la cena juntos. Era una pregunta que había estado evitando responder, incluso para mí mismo. El perdón es complicado, mija, le había respondido. No es como un interruptor que puedes encender y apagar. Es un proceso. Pero la amas. Siempre voy a amar a tu mamá. Pero amor y confianza son cosas diferentes. El amor puede sobrevivir casi cualquier cosa, pero la confianza, esa tiene que ser ganada de nuevo, ladrillo por ladrillo, día por día. Hugo, por su parte, había madurado años en esos meses. La experiencia de ver a su familia desmoronarse por la codicia había cambiado su perspectiva sobre muchas cosas. A menudo lo encontraba sentado en el estudio de Braulio, leyendo los libros que mi hermano había dejado, haciendo preguntas sobre valores, integridad y lo que significaba ser un hombre honesto. Abuelo, me había dicho la semana anterior, ¿cómo supiste que tenías razón? ¿Cómo supiste que no eras tú el que estaba siendo egoísta? Era una pregunta profunda viniendo de un chico de 14 años. Porque nunca traté de quitarle nada a nadie, le había respondido. Solo estaba protegiendo lo que había construido con mis propias manos.
Hay una diferencia entre defender lo que es tuyo y tratar de tomar lo que pertenece a otros. ¿Y si mamá y papá realmente necesitaban el dinero? Entonces deberían haber venido a mí honestamente y pedido ayuda. Una familia real no conspira y miente. Una familia real se sienta en la mesa y habla sobre los problemas. El punto de inflexión emocional llegó en el cumpleaños de Braulio, 5 meses después del confronto navideño. Como cada año desde su muerte, fui al cementerio a visitarlo, pero esta vez llevé a Paulina y Hugo conmigo. Quería que conocieran la historia completa de lo que su tío abuelo había hecho por nosotros. Tu tío Braulio sabía algo que yo tardé años en entender, les dije mientras estábamos parados frente a su tumba. Sabía que la familia real no es solo la gente que comparte tu sangre. Es la gente que está dispuesta a protegerte, que está dispuesta a sacrificarse por ti, que está dispuesta a hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Como tú hiciste por nosotros, dijo Hugo suavemente. Como él hizo por mí, corregí, tocando la lápida de mármol. Braulio vio venir esta traición años antes de que yo fuera capaz de aceptarla. Me protegió cuando yo era demasiado confiado para protegerme a mí mismo. Paulina puso flores frescas en la tumba. ¿Crees que está orgulloso de lo que hiciste? Sonreí, sintiendo una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Creo que está orgulloso de que finalmente aprendí la lección que trató de enseñarme. Esa noche, de regreso en casa, tomé una decisión que había estado considerando durante semanas. Llamé a Rosario y le pedí que viniera el fin de semana siguiente. Tenía algunos documentos que quería preparar. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó. Un testamento nuevo. Y algo más. El sábado siguiente, con Paulina y Hugo presentes como testigos, firmé los papeles que convertían oficialmente a mis 2 nietos en los propietarios conjuntos de la casa, efectivo inmediatamente tras mi muerte. Pero más importante, establecí un fideicomiso que les aseguraría fondos para la universidad y para comenzar sus propias vidas, independientemente de las decisiones financieras que sus padres pudieran tomar en el futuro. Abuelo, dijo Paulina con lágrimas en los ojos, no tienes que hacer esto. No lo estoy haciendo porque tenga que hacerlo, le expliqué. Lo estoy haciendo porque ustedes han demostrado que entienden el valor real de la familia. Han demostrado que son dignos de confianza, que son leales, que son honestos. ¿Y mamá?, preguntó Hugo. ¿Ella no recibe nada? Tu mamá tendrá que ganarse su lugar en esta familia otra vez, respondí honestamente. Si demuestra que puede cambiar realmente, si demuestra que puede ser la mujer que criaste para ser, entonces tal vez podamos reconstruir algo. Pero ustedes dos son mi prioridad ahora. 3 semanas después de esa ceremonia de documentos, Mariela apareció en mi puerta. No había llamado antes, no había enviado mensaje de texto. Simplemente estaba ahí, parada en el umbral con los ojos rojos y una expresión de humildad genuina que no había visto en años. Papá, dijo simplemente, ¿podemos hablar? La dejé entrar, pero no la invité a sentarse. Necesitaba escuchar lo que tenía que decir antes de decidir cuánta hospitalidad estaba dispuesto a ofrecer. Dejé a Álvaro, anunció sin preámbulos. Me mudé a un apartamento pequeño. Conseguí un trabajo en una oficina del centro. Estoy tratando de reconstruir mi vida desde cero. ¿Por qué?, pregunté. Porque finalmente entendí que el hombre con el que me casé me convenció de traicionar al hombre que me crió. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Porque me di cuenta de que perdí a mi padre por la promesa de dinero que ni siquiera era real. ¿Y qué quieres de mí ahora? Nada, respondió, sorprendiéndome. No quiero nada. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice, que entiendo por qué estuvo mal, y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la hija que merecías tener. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, la invité a sentarse. Va a tomar tiempo, le dije. Lo sé. Va a requerir que demuestres con acciones, no solo con palabras. Lo entiendo. Y nunca va a ser exactamente como era antes. No esperaría que fuera. 6 meses después de esa conversación, Mariela había demostrado ser consistente en sus esfuerzos de cambio. Venía a cenar una vez por semana, ayudaba con las tareas de la casa sin que se lo pidiera, y había comenzado terapia para entender cómo había permitido que la manipularan tan completamente. No era la misma relación que habíamos tenido antes, pero era honesta, y por primera vez en años, se sentía real. Ahora, mientras escribo esto un año después de aquella Nochebuena que cambió todo, puedo decir que he aprendido algo fundamental sobre la familia. No es la sangre lo que hace a una familia real. Es la elección de protegerse mutuamente, de ser honestos entre ustedes,
de valorar la relación por encima del beneficio personal. Mi hermano Braulio tenía razón cuando escribió en su carta que a veces la familia más real no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores. Pero también he aprendido que la gente puede cambiar, que las relaciones pueden ser reconstruidas, y que el perdón es posible cuando viene acompañado de verdadero arrepentimiento y cambio genuino. La casa que construí con mis propias manos sigue siendo mía. Pero más importante, se ha convertido en el hogar de una familia que se basa en respeto mutuo, honestidad y amor real, no en manipulación y codicia. Si alguna vez te encuentras en una situación donde tienes que elegir entre ser víctima de la traición familiar o defender lo que has construido con trabajo honesto, recuerda esto: la familia verdadera te apoyará en esa defensa. Y si no lo hacen, entonces tal vez es hora de redefinir lo que significa familia para ti. Al final, no se trata de ganar o perder. Se trata de vivir con integridad y rodearte de personas que valoren esa integridad tanto como tú.